Bienvenidos a esta nueva sesión, videotutorial de sales oxisales. El día de hoy vamos a recordar lo que hemos estudiado respecto al tema de sales oxisales, iniciando con los datos básicos. Primero, para formar una sal oxisal, lo que necesitamos es un ácido oxácido y un hidróxido. Para recordar cómo o qué forma tienen los ácidos oxácidos, basta con colocar el ejemplo de una fórmula de un ácido oxácido. Los ácidos oxácidos vienen a ser los ácidos de tres elementos, ¿no? Por ejemplo, el ácido carbónico. Este es un ácido oxácido. Es un ácido ternario. ¿Qué nos indica que sea ternario? Que está conformado por por tres elementos, ¿no? Hidrógeno, en este caso un no metal, y el oxígeno. Ahora bien, recordemos que los ácidos oxácidos como el que estamos observando aquí provienen de la unión de los anhídridos con el agua. Entonces, también hemos mencionado que aprender a formar una sal requiere de que nosotros comprendamos del, del escalonamiento que existe en el aprendizaje de las funciones inorgánicas. Es decir, que primero debemos aprender a formar los anhídridos para luego formar los ácidos oxácidos y posteriormente formar las sales oxisales. Entonces, como mencionábamos, los ácidos oxácidos son o nacen de la unión de un anhídrido más agua. Esto es lo que hemos estado aprendiendo ya semanas atrás. En el caso de los hidróxidos, más bien nacen también de un óxido como el anhídrido, pero en este caso no se trata de los anhídridos, sino se trata de sus pares, de los óxidos metálicos. Por lo tanto, para poder ensamblar lo que viene a ser un hidróxido, necesitamos un óxido metálico y agua. En los dos casos necesitamos al elemento líquido agua. Bueno, y está mal que le digamos elemento, ¿no? Sino a la sustancia universal, el disolvente universal agua. Ahora bien, los hidróxidos tienen como característica que siempre están conformados por un metal que puede ser, en este caso, por ejemplo, el calcio, y al costado, entre paréntesis, tendrán al grupo oxidrilo, que es un OH. El OH siempre contendrá -1, y en este caso el calcio tiene valencia 2. El metal forma el catión positivo. Por lo tanto, al intercalar, nos dará calcio 1, OH 2. Así. Esta es la fórmula de un hidróxido. Entonces necesitamos unir tanto hidróxidos como ácidos oxácidos para contener al final lo que viene a ser una sal oxisal. Esto hay que tenerlo muy presente. Por lo tanto, una vez dicho esto, vamos a realizar algunos ejercicios de formulación y de nomenclatura que hemos estado viendo también en clases. Para ello, vamos a observar las siguientes propuestas. Nos dicen carbonato de calcio. Este nombre es el nombre de una sal oxisal. Eso es lo que yo sé hasta ahora. ¿Y cómo yo sé que es una sal oxisal? Bueno, vamos a observar el nombre. Aquí me dice carbonato. Cuando un compuesto tiene terminaciones ato o ito, entonces estamos hablando de una sal oxisal. No olvidemos. Ato o también puede ser ito. En este caso me dice carbonato de calcio, por lo tanto es una sal oxisal.
Ya explicamos también en clase que cuando analizamos el nombre de una sal oxisal, la primera parte del nombre, es decir, la palabra carbonato, en este caso es carbonato porque puede ser bromato, sulfato, sulfito, hiposulfito, nitrato, bueno, pero siempre la primera parte de la sal, que termina en ato o ito, va a provenir de la sustancia ácida, es decir, del ácido oxácido con el que se ha formado. Y la segunda parte, que vendría a ser ya de calcio, ¿no? Vamos a poner mejor así, primera y segunda parte. La segunda parte más bien proviene del hidróxido. Del hidróxido más bien no hay tipos. En el caso del hidróxido es un solo tipo. Tenemos hidróxidos nada más. Así es que sabemos por qué se necesita la unión de ambos, pues porque en el nombre lleva algo de cada sustancia, de cada compuesto. Por tanto, nosotros ahora tenemos que averiguar pues de qué ácido oxácido proviene este nombre carbonato y de qué hidróxido proviene este nombre calcio. Veamos entonces. En el caso de carbonato, yo debo recordar, según mi ficha, según las reglas que hemos mencionado sobre las sales oxisales, que cuando la sal lleve la terminación ato, el ácido tuvo la terminación ico. Así es como tenemos que asociarlo. De igual manera, si la sal tuvo la terminación ito, en el caso de la sal, el ácido tendrá la terminación oso. Eso hay que tenerlo presente. Por lo tanto, si es que aquí me dice carbonato, entonces el ácido que yo usé se llama ácido carbónico. Y continuamos. En el caso del hidróxido no hay ningún problema. El hidróxido lleva el nombre de exactamente igual que la segunda parte. Este sería hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Aquí no hay cambios. Aquí no hay ningún acoplamiento en la nomenclatura tradicional de ito, diato. Lo dejamos tal y conforme es. Bien, ahora el tema está en formar pues el ácido y formar el hidróxido. Bien, si estamos hablando del ácido carbónico, entonces tenemos que buscar al elemento carbono y buscar sus valencias, que en este caso son 2 y 4. Para que el nombre sea carbónico, porque aquí dice carbónico, entonces yo debo trabajar con el 4. Y lo vamos a hacer. Carbono, oxígeno. Ya nosotros recordamos cuál es el sistema para formar este anhídrido. Menos 2 más 4. Cruzaremos y vamos a obtener carbono 2, oxígeno 4. En este caso tenemos oportunidad de simplificar y lo hacemos, quedando CO2. Recién a esta fórmula concluida, nosotros le podemos llamar
anhídrido carbónico. Y es recién que a esta fórmula yo le voy a sumar el agua y vamos a obtener el correspondiente ácido, que en este caso es H2CO3. Si sumamos, ¿no? Nosotros ya sabemos sumar los hidrógenos, los carbonos, los oxígenos. Bien, esta es la fórmula del ácido carbónico. H2CO3. Bien, ahora necesitamos la fórmula del hidróxido. Para el hidróxido, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Si nos dice hidróxido de calcio, juntamos al elemento calcio y al grupo oxidrilo. Esta es la forma simplificada de hacerlo, ¿no? Le ponemos -1 al grupo hidroxidrilo y +2, si buscamos las valencias del calcio, el número 2 es la única valencia que tiene. Por tanto, al cruzar nos dará calcio 1 OH2. Y esta será la fórmula de el hidróxido. Así ya tenemos el ácido y tenemos el hidróxido. Ya están las dos sustancias necesarias para formar la sal oxisal. Ahora simplemente viene el movimiento de los elementos. Yo debo sacar un catión y un anión. El catión lo vamos a sacar del hidróxido. Y vamos a sacar siempre a este elemento que se encuentra en esta zona. Y dirá pues calcio. Y arriba debe llevar una carga. La carga que va a llevar es el número que tiene aquí, pero con positivo. Así. Ya saben que si este número fuera 3, 4 o 5, cambiaría también +2, +3, +4, +5. La segunda parte es sacar toda la expresión que no es hidrógeno. En este caso, CO3. Bien, vamos a sacar entonces CO3. Y toda esa zona la vamos a encerrar entre paréntesis porque es un conjunto de dos elementos con proporciones distintas, 1:3. Y también debemos poner una carga. En el caso del CO3, este viene a ser el anión. Por eso es que va a llevar carga negativa. ¿Pero de cuánto? Fácil. El número de la carga va a ser el número de hidrógenos que vemos aquí. Por lo tanto, va a ser -2. Ahora bien, una vez que ya tengo el catión calcio y el catión carbonato, voy a cruzar estos números y voy a obtener la fórmula final, ¿no? Bien, vamos a hacerlo acá arriba, a no interrumpir los procedimientos que han estado llevándose aquí abajo sobre los ácidos y los hidróxidos. Listo, entonces al cruzar vamos a obtener calcio 2 y el carbonato o CO3 también con 2, ¿no? Los números están bajando a estas zonas, aquí abajo. Lo que acostumbramos a hacer con casi todas las sustancias que hemos estado formulando a través de de este bimestre. Bien, en este caso hay oportunidad de simplificar, así es que lo vamos a hacer y nos va a quedar 1 en cada lado. Por lo tanto, será calcio 1, CO3, paréntesis 1. Esta ya es mi fórmula final. Esta es la fórmula del carbonato de calcio. Entonces, como podemos darnos cuenta, es una cadena de muchos aprendizajes desde el principio del bimestre. O sea, no es un tema aislado. Es un tema que requiere conocer los anhídridos
que requiere conocer los hidróxidos, que requiere conocer los ácidos para recién formar una sal. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos nitrito plumboso. Otra propuesta. Esta también es una sal oxisal. Y ahora, ¿cómo yo puedo saber que esto es una sal oxisal? Como ya lo habíamos mencionado, las sales tienen terminaciones ato, ito en alguna parte del nombre. Aquí está. Ahora bien, si me dice nitrito plumboso, entonces yo voy a descomponer el nombre. Nitrito proviene del ácido oxácido. Y en el caso de la segunda parte, que es plumboso, proviene del hidróxido. Como vemos, se sigue cumpliendo la misma dinámica, el mismo análisis, la misma forma. Ahora, tenemos también que recordar que si la sal termina en ito, esto también estaba en el cuadro anterior o en el ejercicio anterior, perdón, si la sal termina en ito, es porque el ácido del que proviene esta sal termina en oso. Y si terminara en ato, como fue el caso del carbonato, en su momento, si la sal termina en ato, entonces nuestro ácido termina en ico. Bien, en este caso nosotros nos encontramos con ito. Entonces estamos ante esta situación. Por lo tanto, el ácido oxácido se va a llamar ácido, ya sé que ustedes lo estarán contestando ya, ¿no? Viendo este video y en su mente deben estar diciendo cómo se llama. Ácido nitroso. Ese es su nombre. Ácido nitroso. El ácido nitroso se va a tener que unir a un hidróxido. En este caso, el hidróxido lleva el mismo nombre de lo que está arriba en la segunda parte. Entonces será hidróxido plumboso. Uy, un poquito se me fue. Aquí, lápiz. Hidróxido plumboso. Bien, ahora el tema está en formar estas dos sustancias, porque simplemente con los nombres yo no voy a crear la fórmula. Necesito crear la fórmula del ácido nitroso y del hidróxido plumboso. Vamos primero con el ácido nitroso. Si nos dice ácido nitroso, entonces nosotros entendemos que estamos hablando del elemento nitrógeno. Ahora, en los ácidos, el nitrógeno va a trabajar con valencias no metálicas. Por lo tanto, yo voy a buscar las valencias 1, 3 y 5. Recuerden que el nitrógeno también tiene valencias metálicas, pero yo no las voy a necesitar ahora. Necesito las valencias no metálicas que estoy viendo aquí. Ahora bien, como dice nitroso, entonces yo voy a trabajar con la valencia 3, ¿no? Con esta valencia se cumple la nomenclatura oso. Entonces vamos a formar primero nuestro anhídrido y sumarle agua luego. Formemos entonces. Vamos a tener nitrógeno, oxígeno, oxígeno con -2 como siempre, y nitrógeno con +3 en este caso. Cambiamos los dos valores, las dos cargas, y vamos a obtener
nitrógeno 2, oxígeno 3. En este caso no se puede simplificar, así es que ambos se quedan como nitrógeno 2, oxígeno 3. Lo que prosigue es sumarle el agua y obtener la fórmula final, que sería hidrógeno 2, oxígeno 4, perdón, me estoy equivocando yo. Hidrógeno 2, nitrógeno 2 y oxígeno 4. Listo, en este caso nos damos cuenta que los tres valores que estamos observando tienen mitad. Aquí, 2, 2, 4. Entonces voy a simplificar. Y la fórmula que voy a tener al final va a ser hidrógeno 1, nitrógeno 1 y oxígeno 2. Esta es la fórmula del ácido nitroso que yo voy a colocar aquí. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2. Que voy a sumarla ahora con el hidróxido plumboso. Bien, vamos a formar entonces al hidróxido plumboso. Buscamos al elemento plomo. Y observamos que las valencias que se tienen son 2 y 4. Aquí me dice claramente plumboso. Entonces yo estoy trabajando con la menor de las dos valencias. Porque si trabajaros con 4 sería ico. Plúmbico sería, ¿no? Ese es otro. Nosotros estamos trabajando con plumboso. Bien, lo único que hay que hacer es juntar al plomo con el grupo oxidrilo. Plomo, OH. El OH irá con -1 y el plomo irá con +2. ¿Ven? Ya me equivoqué. Con +2. Listo. Vamos a cruzar estos dos números. Los tenemos que cruzar hacia abajo y obtendremos plomo 1, OH 2. Y ya está mi otra fórmula. Esta es la fórmula del hidróxido plumboso. Plomo, grupo oxidrilo OH 2. Listo. Una vez que yo obtuve mis dos fórmulas, ahora puedo formar la sal, que ya viene a ser una parte un poco más fácil, ¿no? Primero vamos a sacar al catión. Y el catión va a salir de esta zona, ¿no? Este es mi catión. Entonces sacaremos al plomo. Y le pondremos una carga en la parte de arriba, que en este caso va a ser este numerito. Dijimos que este numerito siempre es. En este caso es 2, sería pues +2. Y luego vamos a sacar el anión. En este caso va a ser el anión nitrito, ¿no? El anión nitrito es todo menos el hidrógeno. Ponemos entre paréntesis NO2. Cerramos paréntesis y también necesita aquí una carga negativa, porque es un anión. ¿Pero de cuánto? En este caso solo hay un hidrógeno, entonces será -1. Ya en la parte final cruzamos estos dos números igual hacia la parte de abajo y obtenemos la sal, la fórmula de la sal final, ¿no? Que vendría a ser en este caso lomo 1. No le voy a poner nada porque este 1 se sobreentiende, ¿no? Que si no hay nada es 1. Abro paréntesis, nitrógeno, oxígeno 2, cierro paréntesis y le pongo el +2, pero ya sin carga. Es decir, este número ha bajado aquí, ¿no? Listo. Aquí no se puede simplificar, no se puede hacer nada, así es que se queda tal y como está. Esta vendría a ser la fórmula del nitrito plumboso.
Bien, con estos dos ejemplos estamos recordando cómo se crea la fórmula de una sal desde sus inicios, ¿no? Desde la formación del ácido, luego la formación del hidróxido, para luego tener la formulación de la sal. Claro que teniendo en cuenta los cambios de nomenclatura y teniendo en cuenta también las terminaciones ico, oso, según el número de valencias que tienen los elementos. Sin eso, no podríamos hacer tampoco nada. Por lo tanto, ha sido un aprendizaje constante. Veamos lo siguiente ahora. Ahora me dan a mí una fórmula. Ahora vamos a ir al caso contrario, ¿no? Cuando yo tengo una fórmula y yo quiero saber el nombre. Para esto dijimos que había algunos trucos, ¿no? Yo les di un método que había inventado y este método, bueno, ahí me ha resultado para todas las sales. Vamos a aplicarlo. Cuando tenemos una sal, la fórmula de una sal, oxisal, la parte del oxígeno siempre va a ser la parte negativa. Eso es lo que yo les había recomendado, ¿no? Es decir, toda esta parte siempre va a ser mi parte negativa. Y todo lo demás, o sea, todo lo que resta, va a ser mi parte positiva. Aquí está. Ese es lo primero que debemos hacer cuando tenemos una sal oxisal. El segundo paso es colocarle al oxígeno un -2, que siempre lo hemos hecho para analizar fórmulas y también para crearlas. Bueno, si tenemos un número ahí abajo, siempre hay que multiplicarlo, ¿no? Cuando no hay nada es 1. Entonces es un poco irrelevante multiplicar 1 por -2 porque va a ser lo mismo. Pero de todas maneras hay que hacerlo, ¿no? En este caso es 3. Entonces yo voy a tener que 2 por menos 2 por 3 me va a dar -6. Este resultado es el resultado de mi parte negativa. Y recuerda, cuando analizamos una fórmula, estos números que nosotros vamos encontrando deben darnos al final de todo un valor de 0 para que sean correctos. Ahora ya encontré el valor del oxígeno. Es fácil de encontrarlo porque ya sabemos que siempre, pero siempre va a ser -2. Salvo alguna excepción que existen algún tipo de compuestos, pero por lo general siempre es -2. Ahora hay que encontrar los números de los otros elementos. Por lo tanto, sabemos que todos ellos van a ir con un signo más. Eso sí, ¿no? Aquí y aquí tienen que ir con un signo más, pero no sé qué números serán. Para esto vemos el siguiente truco. El número que vas a poner en el elemento del medio, es decir, aquí, es el más próximo de todas sus valencias. Pero el más próximo ¿a qué? ¿No? Ustedes estarán preguntando. El más próximo a este resultado. Entonces, si yo reviso las valencias del bromo, voy a tener valencias 1, 3, 5 y 7. Entonces la valencia más próxima no debe ser igual ni pasada, ¿no? Tiene que ser próxima. Es el número 5. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner aquí más 5. Lo vamos a poner con otro color. Ya está. Ahora bien, para que todo me dé 0, la parte positiva debe llegar pues a tener más 6, porque solo teniendo más 6 con menos 6 me va a dar 0. Por ello es que es fácil encontrar el número que tenemos aquí. El número que tenemos aquí es el número 1. Ahora bien, más 1 más 5 nos da más 6. Con menos 6, 0. Ya está. Una vez que yo identifico esos números, para mí ahora va a ser fácil darle el nombre a la sal.
¿Cómo? Primero, el potasio. Busco las valencias del potasio. Afortunadamente el potasio tiene una sola valencia que es el número 1. Y dijimos, según la nomenclatura tradicional, que cuando tienes una valencia, el nombre del compuesto termina en ico. Por lo tanto, el nombre que sale del potasio sería potásico. Luego vamos a analizar el nombre del bromo. Bueno, como el bromo viene a ser 5, vamos a ver sus valencias aquí, las 4. Y vamos a recordar, ¿no? Cuando teníamos 4 valencias, la menor de todas es hipo-oso. La que seguía era oso. La que estamos usando en este caso, la penúltima, es ico. Y si hubiésemos trabajado con la última, sería pues perico. En este caso es ico. Por lo tanto, yo sé que si he trabajado con el bromo, con el número 5, entonces lo que voy a obtener aquí, wow, ya me quedé sin espacios por estar cruzando tantas flechas. Vamos a quitar un poquito esto. El nombre es brómico. Brómico. Listo, ya tengo los dos nombres necesarios para formular, para darle el nombre a mi sal, perdón, para nombrarla, para darle una nomenclatura. Bien, al que le vamos a hacer el cambio de ato-ito, siempre es el elemento del medio, al no metal. Entonces, si el no metal dice que era brómico, entonces la terminación por la cual se va a cambiar todo va a ser la terminación ato. Esto tomando en cuenta lo que hemos aprendido en clase y lo que hemos recordado en las 2 páginas anteriores de la pizarra. Entonces el nombre de la sal inicialmente va a ser bromato. Bromato. Listo. Y la otra parte simplemente es lo que hemos hallado aquí. Aquí no hay cambios. Puede ser entonces bromato potásico. O en este caso podemos también llamarle bromato de potasio simplemente. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque cuando un elemento tiene un solo número, puede ser el 1, el 2 o cualquiera, pero solamente sea una valencia, entonces podemos obviar a veces la regla y ponerle el nombre del elemento. Pero también es bueno que aprendamos y sigamos las reglas. Sin embargo, podemos encontrar en algún texto o en alguna página web que dice bromato de potasio y no potásico. Pero eso no quiere decir que esté mal. Por eso es que estamos aclarando esto. Bien, entonces vemos lo importante que es el juego de los números. Otra cosa también importante es saber que los números que yo hallo aquí, el 5 y el 1, no son números inventados. Es decir, no son números que yo al azar los busco, sino que existen dentro de las valencias. Aquí está el 5 y también existe el 1 que yo he puesto. Entonces no es el azar, sino son números que existen y que coinciden con las valencias de los elementos. Veamos otro ejemplo. Nos dan esta fórmula, un poquito más compleja, porque tiene un número afuera, ¿no? Hemos dicho que cuando hay un número afuera, la multiplicación varía un poco, pero tampoco es nada del otro mundo, o sea, no es nada difícil. Seguimos considerando lo de siempre. Para nosotros, el oxígeno sigue siendo nuestra parte negativa.
Todo lo que tiene que ver con él en nuestra parte negativa. Y todo lo que resta, todo lo que termina, viene a ser nuestra parte positiva. De igual manera, vamos a ponerle menos 2 al oxígeno y vamos a realizar una multiplicación. Solo que en este caso, este número que tenemos aquí va a multiplicar tanto al 2 que está aquí abajo como al 1 que está debajo del yodo. No va a llegar, no va a afectar al cobre que está aquí porque está fuera del paréntesis. El cobre más bien no le alcanza, el 2 no tiene efecto sobre él. Así es que por eso es que yo no pongo la flecha hasta ese lugar. Solo para aquello que se encuentra dentro del paréntesis. Bien, la multiplicación del lado negativo, entonces va a implicar ahora también a lo que es el 2 de afuera con el 2 de adentro por el menos 2 de arriba. O sea, es como una doble multiplicación. Así. En total tendríamos 2 por 2, 4. 4 por 2, menos 8. Entonces, toda mi parte negativa, en este caso va a ser menos 8. Entonces, para que todo me dé 0, recuerden eso, es muy importante. Para que todo me dé 0, mi parte positiva va a tener que ser más 8. Entonces, ahora, ¿cómo encontrar ese más 8 en la parte positiva? Bien, recuerden que este número de aquí, el que ustedes van a colocar aquí, es el más próximo. ¿El más próximo a quién? Ya. Acá hay un pequeño problema, ¿no? Yo sería correcto que les diga el más próximo a este número, pero sería errado porque este valor está saliendo incluyendo la multiplicación con el número de afuera. Para esta técnica no nos sirve tocar, o sea, este número cuando hay esta doble multiplicación. Entonces yo no puedo decir el más próximo a esto. Solamente va a ser el más próximo de tu resultado con lo del oxígeno dentro del paréntesis. Entonces, cuando yo veo el paréntesis, al 2 solamente me sale menos 4. Entonces es el más próximo al menos 4. No te preocupes, no va a afectar, no va a cambiar nada el hecho de que no hayas considerado al menos 8 que te ha salido con el número de afuera más. Entonces toma en cuenta esto cuando tienes estos casos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a buscar al elemento yodo. El elemento yodo tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Igual que las valencias del cloro y del bromo. En este caso, la más próxima a menos 4, tomando en cuenta al yodo, sería 3. Entonces yo le voy a poner ese valor. Le voy a poner más 3. Listo. Ahora a mí me debe salir más 8 todo en la parte positiva. Y sé que quizá estén pensando en ponerle aquí más 5, porque más 5 más 3 me da 8. Pero hay algo que no estamos tomando en cuenta. Que este número de acá afuera, qué molestoso es este número, ¿no? Todavía afecta al yodo más. Llega al yodo. Entonces, este va a multiplicar al 1 que está debajo del yodo y al 3 que está arriba. Y si tomamos en cuenta eso, tendríamos 2 por 1, 2 por 3, 6. Más 6 en realidad sería todo el resultado del yodo. Entonces, en realidad no sería 5 este número, sino simplemente sería 2. ¿Por qué? Porque 2 por 3, 6, más 2, 8.
Bien, ahora si revisamos las valencias del cobre, que es necesario hacerlo, vamos a ver que tiene pues valencia 1 y 2. Entonces, este número no sale del invento de nadie. Este número está aquí. Al igual que el número 3 del yodo también está aquí. Si le hubiésemos puesto 5, eso sí no existe, por ejemplo, en el cobre. Pero bueno, felizmente ya se explicó y ya sabemos que no vamos a incurrir en ese error, ¿no? Este número afectó para que se cumpliera todo en su orden. Bien, una vez dicho todo esto, ahora le vamos a dar el nombre a la sal. El nombre de la sal, en este caso, va a ser por el lado del yodo, ¿no? El yodo está trabajando con 3, va a tener la terminación oso. ¿Por qué? Porque así corresponde cuando tú trabajas con 4 valencias, ¿no? En este caso tienes 4 valencias aquí. Y en el caso del cobre, le correspondería ico. Eso es lo que corresponde cuando tienes 2 valencias, según las nomenclaturas tradicionales que hemos aprendido. Si esto es así, entonces nuestra sal va a iniciar su nombre con el elemento del medio. Y el elemento del medio, si es 3, entonces debe ser iodoso, ¿no? Iodoso. Y en el caso del cobre, debe ser cúprico. Sabemos que al elemento del medio le vamos a hacer el cambio. Entonces, si es iodoso, nosotros le haremos el cambio por ito. Y así, la sal se va a llamar yodito cúprico. Ya está. Este es el nombre de la sal, el nombre final de esta sal que hemos tenido que analizar. Bien, entonces para que no quede tan vacía esta historia, simplemente hay que recordar, ¿no? De repente ahorita se hace difícil. Primero, que los números de arriba y los números de abajo siempre se tienen que multiplicar. Eso es importante. Que si tuvieras un número afuera, como este, también tiene que multiplicar el número de afuera al número de adentro y tendría que multiplicar también al número de arriba. O sea, es una doble multiplicación, 2 por 2 por 2. Y que este número de afuera también multiplica los números que tenga el otro elemento que también está dentro del paréntesis. Entonces, este número de acá afuera afecta mucho a las multiplicaciones que se hacen en los dos elementos. Otra cosa importante, a la hora de escoger el más próximo, en el caso de una sal que tenga un número afuera del paréntesis, no se escoge el resultado de toda la multiplicación. O sea, no vamos a escoger de todo esto que es menos 8. No hay que buscar el más próximo a este, sino solo el más próximo de lo que está dentro del paréntesis, o sea, solo lo del oxígeno, no lo que está afuera. Entonces solo buscaríamos de menos 2 por 2, sin contar lo que está acá afuera. O sea, a este no lo tocamos. Entonces, lo más próximo al resultado que nos da menos 4, en este caso. De este sí. Listo, vamos a ver por último 2 puntos más, que me parece que son también muy importantes a la hora de
de crear, o sea, bueno, de analizar las sales, ¿no? Vamos a ver este tema de los aniones y los cationes. Bien, cuando hablamos de aniones, y ustedes recordarán del primer bimestre, hablamos de elementos o también pueden ser moléculas con carga negativa. Y cuando hablamos de cationes, hablamos de elementos o moléculas con carga positiva. En el caso de las sales oxisales que hemos estado analizando, los aniones los van a originar los ácidos oxáceos. Y en el caso de los cationes, los van a originar los hidróxidos. Bien, entonces ácidos oxácidos originan los aniones e hidróxidos los cationes. Ahora, suponiendo que yo coloque este ácido, ¿no? Este no es un anión, este es un ácido primero. Pero me puede dar el anión, porque acá dice, ¿no? Que los aniones nacen de los ácidos oxáceos. Igual, los cationes nacen de los hidróxidos. A ver, ¿cómo yo sacaría de aquí el anión? El anión es lo que hemos estado viendo. Es todo menos el hidrógeno. El anión sería esto. Ahora, como es anión, yo le debo poner negativo. ¿Pero de cuántos? Del número de hidrógenos que veas. Entonces, ¿ven? Se cumple. Se cumple la formación del anión. ¿Pero qué nombre tendrá? Bien, si este ácido se llamaba ácido sulfúrico, entonces el nombre del anión más bien lo vamos a dar con la terminación de las sales. Este sería no un ácido, sino sería el anión sul, recordemos el cambio, ¿no? Si es ico, va a ser el anión sulfato. Esa es la diferencia, ¿no? El anión lleva el nombre característico de la sal. Veamos otro. Si tenemos, por ejemplo, el ácido fosfórico, aquí, yo voy a sacar el anión del ácido, ¿no? Le vamos a poner mejor aquí el nombrecito. Ácido fosfórico. Entonces yo me fijo, acá dice ico. Lo más probable es que mi sal termine en ato, ¿no? Pero voy a sacar el anión porque yo necesito el anión. El anión sería todo lo que no es hidrógeno, PO4. Lo encierro entre paréntesis y le pongo una carga negativa para que sea anión. ¿Pero de cuánto? Del número de hidrógenos que ves aquí. 3. Ahora, este se va a llamar el anión fosfato, ¿no? Recordemos los cambios que habían. Y si alguno terminaría en oso, sabemos que le vamos a poner anión que termina en ito, pues, ¿no? Bien, entonces esto es lo correspondiente a cómo se sacan los aniones de los ácidos. Ahora, en el caso de los hidróxidos es un poco más sencillo, ¿no? A decir verdad, yo diría que es igual, la complejidad es igual, porque lo importante es que conozcas la fórmula primero. Si conoces la fórmula final, lo de menos es sacar el anión o el catión. Veamos, pues, aquí en el caso de los cationes, necesitas primero la fórmula del hidróxido.
Si tenemos, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, yo voy a poner aquí la fórmula terminal. Sí se va a llamar, ¿no? Hidróxido alumínico o de aluminio, si quieres. Ya está. Esto es muy sencillo. El anión siempre es el metal, porque siempre en los hidróxidos el elemento que se encuentra en esta zona es un metal. Por tanto, yo saco a ese elemento y le pongo una carga positiva con este número que yo veo en este lado siempre. ¿Listo? Este sería el catión. Pero ¿qué nombre tendría nuestro catión? Nuestro catión tendría el nombre pues del hidróxido, catión alumínico o catión aluminio si quieres. Quizá muchas estén preguntándose, profesor, ¿y por qué alumínico o aluminio como yo deseo, no? Porque el aluminio solamente tiene, perdón, más abajito, el aluminio solamente tiene una valencia, que es el número 3. Entonces recuerda, cuando tienes una valencia nada más, puedes tú ponerle, es necesario que le pongas el ico, pero también puedes obviarlo. Es lo que les mencioné hace un momento. Pero de todas maneras, o sea, puedes encontrar las dos opciones, ¿no? Entonces, el catión lleva el mismo nombre que el hidróxido. Así es que no hay que hacerse tanto problema. Y por último, uno más respecto a los cationes, ¿no? Si tenemos el hidróxido ferroso, a ver, vamos a poner aquí el hidróxido ferroso. En este caso, más bien hay que respetar bien lo que dice, termina en oso, así es que eso no podemos decir de hierro y nada más, sino hay que especificar qué hierro es, porque el hierro sí que tiene dos valencias, tiene dos, así es que es muy importante. Entonces, igual voy a sacar el catión, que vendría a ser el hierro, con una carga positiva, y en este caso el numerito que está aquí, 2. A este le llamamos catión ferroso. En conclusión, los hidróxidos nos dan los cationes positivos y los ácidos nos dan los aniones negativos. Bien dicho esto, entonces hemos visto una serie de planteamientos que nos van a ayudar a determinar nuestra ficha, nos van a ayudar a concluir estos ejercicios, a tener una idea un poco más práctica, a tener un reforzamiento, como decimos, ¿no? Entonces, terminamos este tutorial por el día de hoy, esperando que si hubiese alguna consulta, ustedes puedan hacerla en el momento necesario, de acuerdo a su necesidad, ¿no? Pueden escribir al correo o también pueden escribir al vínculo que ya conocen de ayuda profe. Y si no, bueno, pueden hacer también las consultas cuando nos veamos en clase. ¿Listo? Esto sería todo por el día de hoy. Gracias.